Chévere, entonces fíjense, nos habíamos quedado acá. Ya que estoy aquí. Ajá, aquí estoy. Llegamos entonces a que ese intervalo, ¿por qué nosotros tenemos que agarrar y deducir ese valor de intervalo? Porque sabiendo entonces cuánto vale el extremo inferior o el extremo izquierdo y el extremo derecho de ese intervalo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que interpolar nuevamente para entonces determinar el porcentaje de datos comprendidos entre el extremo izquierdo y el extremo derecho, o el límite inferior y el límite superior de este intervalo dado. Que ojo, no necesariamente tiene por qué coincidir con los límites inferior y superior de alguna clase. Simplemente es un intervalo. Este intervalo es muy famoso, por cierto, porque de alguna forma nos permite medir también en las muestras el grado de dispersión que hay entre la media y al menos una desviación típica de los datos. De hecho, hay curvas, por ejemplo, la curva normal, que es una curva que vamos a ver más adelante para el segundo o tercer parcial. Normalmente los grados de dispersión con respecto a la curva normal se miden con respecto a una o dos desviaciones estándar con respecto a la media. Normalmente cuando los datos están contenidos en más o menos una desviación típica, podemos decir que los datos están bastante agrupados, siempre y cuando ese porcentaje de datos sea alto. Ahora, si el porcentaje de datos es bajo, entonces quiere decir que esa muestra es muy dispersa. ¿Ok? Para eso es que normalmente uno calcula ese tipo de medidas. Chévere. Entonces, volvemos para acá. Ahora ya sabemos cuáles son los extremos derecho e izquierdo de ese intervalo. Ahora lo que hay que hacer es venirse para acá. ¿En cuáles intervalos de clase se encontrarán estos valores? Tenemos que de alguna forma relacionar esto con los intervalos de clase. ¿Para qué? Para de alguna forma poder aprovechar la información de las F acumuladas, ¿verdad? De las F mayúsculas o de las H, ¿ok? ¿Para qué? Para poder determinar de algún modo cuántos datos están comprendidos entre 11.8 y 17.84. Lo primero que hay que hacer entonces es agarrar el límite izquierdo, ¿verdad? El extremo izquierdo, y determinar en cuál de estos intervalos de clases se encuentra. Podemos ver, si nos guiamos, por ejemplo, por las F mayúsculas, 11.8 está, por ejemplo, en el... Ajá, 11.8. Ah, bueno, no nos sirve, por supuesto, las F. Nos sirve son los... ¿Por qué? Porque las F, ¿dónde se miden? Las F se miden en los ejes verticales, en el eje vertical, perdón, porque las F son valores en el eje vertical. En cambio, los límites y los intervalos se miden en el eje horizontal. Entonces, para poder saber, oye, si estamos trabajando con el intervalo 11.8 y 17.84, tenemos que irnos a el eje horizontal. 11.8 gráficamente, ¿dónde lo vemos? En la segunda clase, porque fíjense que la primera clase va de 8 a 10, la segunda clase va de 10 a 12. Pero 11.8, ¿dónde está? Está como por aquí, cerca de la mitad. ¿Sí? Bueno, 11.8 creo que está como más pegado hacia el 12, porque así la mitad es 11, 11.8 está como por aquí, ¿correcto? Entonces, ¿y dónde estaría el otro valor? El otro valor que es 17.84, ¿en cuál intervalo de clase se encontraría? 17.24, bueno, fíjense que no está en la tercera clase ni en la cuarta, estaría en la quinta, porque el valor 17 está entre 16 y 18. Ahora, se ve fácilmente viendo el diagrama, el histograma de frecuencia, pero supongamos que no tenemos histograma de frecuencia, y de hecho, lo único que vamos a tener a la mano es, ¿qué cosa? La tabla. Bueno, entonces lo que hacemos es que nos guiamos por las columnas de los límites inferior y superior. 11 punto y pico, vámonos para la 11.8, está entre 10 y 12, entre el límite inferior y el límite superior de la segunda clase. 17.84 está entre el límite inferior y el límite superior de la quinta clase. Chévere. Entonces lo que hay que hacer ahora es, fíjense, mediante interpolaciones lineales, es posible determinar los porcentajes de datos acumulados a la izquierda de 11.8 y a la izquierda de 17.84. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es simplemente hallar los percentiles alfa 1 y alfa 2, siendo alfa 1 el porcentaje de datos acumulado a la izquierda de 11.8 y alfa 2 el porcentaje de datos acumulado a la izquierda de 17.84. ¿Ok?
Cuando nosotros tengamos los porcentajes asociados a estos dos percentiles, fíjense que los percentiles los conocemos, pero no sabemos los porcentajes. Cuando conozcamos los porcentajes, simplemente con una simple resta de porcentajes, ya sabemos el porcentaje de datos acumulados. Vamos a ver eso con más detalle en la siguiente lámina, a ver cómo funciona eso. Hagamos entonces la primera interpolación. La interpolación con respecto a 11.8. 11.8 es un dato comprendido entre 10 y 12, que vienen siendo los límites inferior y superior de la segunda clase. 11.8 en el eje horizontal está claramente definido, es el mismo 11.8, ¿no? Pero cuando nosotros lo proyectamos en la ojiva y vemos su proyección en el eje vertical, el eje de las cantidades, será 500, que es el total de datos, por el alfa correspondiente, que es un número comprendido entre 0 y 1, por el porcentaje, pues. Ese alfa 1 no lo conocemos, lo tenemos que deducir. Simplemente lo dejamos así planteado, es 500 por alfa 1. Y planteamos nuestra ecuación de interpolación polinómica, que sería, por ejemplo, 100 menos 25 entre 12 menos 10, que bueno, 12 menos 10 viene siendo el valor, el parámetro de que vale 2, esto sería 2 directamente. Y del lado derecho de la igualdad sería 500 alfa 1 menos 25. 500 alfa 1 menos 25, ¿ok? Entre 11.8 menos 10. Listo, con esto, ¿qué nos permite a nosotros hacer? Como todo aquí, lo único que es incógnita viene siendo el alfa 1, podemos despejar fácilmente el valor de alfa 1. ¿Qué viene siendo este alfa 1? 0.185. ¿Qué representa este 0.185? Que representa que el porcentaje de datos, si lo multiplicamos por 100%, quiere decir que a la izquierda de 11.8, del extremo izquierdo de este intervalo de 11.8, se acumula el 18,5% de los datos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que la ojiva se deduce de qué? De acumulaciones, de frecuencias acumuladas. ¿Ok? Entonces, bueno, como son acumulaciones, todo dato que aparezca aquí en el eje horizontal acumula, por supuesto, cierto porcentaje de datos a la izquierda. Entonces, esa lógica se hereda a este percentil. Entonces, bueno, este alfa 1 representa 18, representa que a la izquierda de 11.8 está el 18,5% de los datos. Dicho de otro modo, ¿qué pasa si multiplico 500 por alfa 1? 500 por alfa 1. Por aquí no tengo la calculadora. Si alguien hace el cálculo más rápido que yo, porque la calculadora se me quedó por ahí extraviada. ¿Cuánto da 500 por alfa 1? Vamos a ver si me da chance de calcularlo rapidito. Ajá, ¿alguien ya lo calculó? 92,5, pero ese 92,5 lo que uno hace es tomar la parte entera y sería entonces 92. Quiere decir que a la izquierda de 11.8 se acumulan 92 datos de los valores cualesquiera. No sabemos qué valores tienen, simplemente sabemos que la cuenta es 92 datos. Pero entonces, ¿cómo sería eso? Sería que en la clase 1 están 25. ¿Y cuántos datos hay en la clase 2? Sería 25 menos 92. Entonces, fíjense, porque la clase 2 completica hasta el valor 12 acumula 100 datos. Pero a la izquierda de 11.8 no están los 100 datos, están 92. Serían 25 en la clase 1 y 25 menos 92 los datos que quepan ahí. 25 menos, 92 menos 25. ¿Cuánto da eso? Eso nos da 67. Quiere decir que en la clase 2, a la izquierda, hay 67 datos. ¿Ven? Ese tipo de cosas es importante tenerlas claras. ¿Okay? Hay que estar muy claro de ese tipo de cosas, de cómo analizar. Chévere, ya entonces sabemos cuántos datos están acumulados a la izquierda. Muy bien. Ahora vamos con los datos acumulados a la izquierda del segundo extremo, del extremo derecho. Bueno, hacemos el mismo análisis, calculamos entonces el percentil o el porcentaje asociado al percentil 1784. ¿Ok? Ese porcentaje lo asociamos a un alfa 2 multiplicado por 500. 1784 lo ubicamos, por supuesto, entre el límite inferior y el límite superior de la 1, 2, 3, 4 de la quinta clase. Sería como por aquí. Proyectamos en la ojiva y vemos dónde cae en el eje vertical donde están las frecuencias acumuladas.
500 alfa 2 está un poquitico por encima de 400, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ese cálculo, 400, ¿verdad? ¿Qué nos va a dar entonces? Nos va a dar, por ejemplo, aplicamos entonces, por supuesto, otra vez la interpolación lineal. Del lado izquierdo de la igualdad, bueno, colocamos 420 menos 320, que es decir, los valores en el eje vertical correspondientes a los extremos de ese ancho de intervalos, ¿verdad? De esa clase. Y abajo, bueno, sería 2. 18 menos 16 es 2. Bien. Lado derecho de la igualdad, 500 alfa 2 menos 320. 500 alfa 2 menos 320. 500 alfa 2, 320. Y abajo, 1784 menos 16. De esa ecuación que tenemos aquí, lo único que es incógnita es el alfa 2. Despejamos el alfa 2. ¿Cuánto nos da el alfa 2? Nos da 0,82. Quiere decir que a la izquierda de 17,84 se acumulan, y enfatizo la palabra acumulan, se acumula el 82,4% de los datos. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Como ahora, sabiendo que a la izquierda de 17,84 se acumula el 82%, 82,4%, y a la izquierda de 11,8 se acumula el 18,5%. Entonces, como son acumulados, ¿cuál es el porcentaje que está comprendido entre estos dos? Simplemente lo que hay que hacer es restarlos, porque si yo a este acumulado, si se acumula el 82,4%, le resto el 18,5% de esta porción, ¿qué me queda? El acumulado entre este valor y este valor. Resto los alfas. Ah, bueno, aquí tengo un pelón de tipeo. Es alfa 2 menos alfa 1. Ah, bueno, tengo que corregir esto rapidito. Alfa 2 menos alfa 1. Aquí por lo menos sí está bien tipeado. Ojo. 0,84,2, pero 0,82,4, o bueno, 82,4% menos 18,5%. Eso vendría siendo igual a 63,9%. Es decir, entre estos dos valores tenemos el 63,9% de los datos. ¿Bien? Voy a aprovechar rapidito de corregir este pelón de tipeo, que es alfa 2 menos alfa 1. ¿Ok? Vamos a ver si lo puedo colocar. A ver, fuente. Vamos a ver si lo puedo colocar como un subíndice de una vez para que quede todo más pulidita el formato. Ok, ahora sí quedó más bueno. Salvamos. Colocamos. Bueno, ahora sí está más decente. Bien. Chévere. Alfa 2 menos alfa 1 por 100%. 0,842. Ay, por Dios. Una dislexia aquí. 0,824 menos 0,185. 63,9% de los datos. Eso es pues entonces la solución del problema. Bien, muchachos, no sé, preguntas, dudas, consultas, son las 2:41, en teoría ya pudiéramos ya retirarnos, pero no sé, no me quiero ir sin de repente escucharlos, tener algún tipo de interacción con ustedes, alguna duda, alguna cosita relacionada con el aula digital, el foro, este problema, si fue muy rápido. Esta corrección del formato, bueno, la voy a actualizar en el aula digital de módulo 7 para que quede ya todo bien, ¿ok? No haya esta confusión por allí. ¿De acuerdo? No sé, todo en orden, todo claro hasta el momento, ¿alguna duda, alguna cosa? Por mi parte, todo bien hasta ahora, profe. Ok, bueno, menos mal. Entonces, por favor, muchachos, pónganse las pilas, ¿ok? Pónganse a trabajar con la guía de ejercicios. Aquí estoy viendo 22 participantes solamente. Me preocupa porque entonces después, porque esto es un curso de por lo menos 35 personas, 34 personas. No, las personas que no están asistiendo no se estén confiando de que, bueno, van a ver los videos después y van a estudiar todo a última hora en la semana del parcial. Tienen que llevar la materia al día, ¿ok? Bueno, por supuesto, discúlpenme porque el sermón no es para ustedes, porque ustedes están al día, están asistiendo a clases. Entonces, pónganse las pilas, por lo menos recomienden a sus compañeros que lleven la materia al día, que no subestimen la asignatura. Y ese es un problema que a veces tienen algunos repitientes. Los estudiantes repitientes a veces subestiman las primeras clases porque, bueno, como, ya la vi, ya yo conozco esto y tal, y qué sé yo, pero después entonces igual vuelven a repetir. Entonces, no caigan en ese problema, por favor.
Ajá, Andrea Scott, sí, profe, como que me perdí un poco con lo de la X rayita, la resta esa. Profe, no me pude unir tarde porque, como ya dijo, pero ¿para cuándo es el foro? El foro ya está habilitado, Julio. Métanse en el foro, ¿ok? Y ahí mismo ya pueden, ¿cómo se llama? Armar sus equipos. Recuerden que los foros son en grupos y los grupos ustedes pueden hacerlos libremente. Yo no les impongo quiénes van a ser los integrantes. Ustedes pueden, se meten entran a módulo 7, se meten en personas, buscan en la pestaña grupos, ahí están los grupos ya habilitados para que ustedes se metan, ¿ok? Y bueno, el primero que se mete automáticamente es el líder del grupo, en pocas palabras, ¿ok? Entonces, bueno, cuando ya tengan armados los grupos, se meten en el foro. Importante, reglas del foro. Una vez que emitan una respuesta, es que van a poder visualizar las respuestas de los demás grupos. Mientras no emitan respuestas, no van a ver las respuestas de nadie. Pero otra cosa importante, cuando ya emitan su respuesta, no pueden editarla después, porque si no, pierden el derecho al punto en el examen parcial en caso de que alguien lo necesite. ¿Por qué? Porque una edición significa, se puede interpretar de mala manera como que, bueno, mira, subí la respuesta, oye, me equivoqué porque vi que otro grupo respondió mejor, entonces me voy a copiar de la respuesta de otro grupo, entonces, pero por supuesto, lo edito. Pero cuando lo editan, módulo 7 es chismoso, me va a chismear y me va a decir, respuesta editada, tremenda raya. Entonces no le voy a poder dar el punto. ¿Ok? Así que pilas con esos detallitos. Cuando vayan a subir la respuesta al foro, asegúrense de que esté bien, esté lo más pulida posible. ¿De acuerdo? Pilas con eso. Ajá, Andrea, ¿cómo es el tema de la X barra? ¿Cuál X barra? La del cálculo de la varianza y la desviación típica. Si quieres prender un Sí, poco. que Bueno, mira, fíjate algo. Aquí en la guía, esto es para que también ustedes la repasen por su cuenta. Tiene la desviación, la varianza, ¿verdad? La varianza tú la puedes calcular con base a todos y cada uno de los datos, ¿verdad? Pero cuando no dispones de todos y cada uno de estos datos, o por el contrario, sí los tienes, pero son 500 datos, oye, sacar una sumatoria de las diferencias de cada uno de estos 500 datos se te va a hacer inviable, va a ser se va a ser impráctico. Entonces ahí a juro tienes que trabajar con qué cosa, con los centros de clase y las frecuencias de cada una de esas clases. Chévere. Ok. Luego, aquí hay un ejemplo que te dice, demuestra que la varianza muestral puede expresarse como esto. El x cuadrado barra menos el x barra al cuadrado. Veamos rapidito esta demostración. Fíjate que pero no está mostrando nada. no estoy mostrando. Ay, perdón, no lo había mostrado, ¿verdad? Me había salido. Ok. Ahora sí se ve, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está varianza muestral y aquí abajo te aparece esta demostración que está aquí. Demuestre que la varianza es igual a esta expresión, que es la expresión que nosotros utilizamos normalmente para calcular las varianzas con base a nuestros datos agrupados, ¿ok? En intervalos de clase. Fíjate que la ecuación original viene siendo esta. ¿Qué pasa si nosotros desarrollamos este binomio que está aquí? Sería x sub i al cuadrado menos 2x sub i por x barra menos x barra al cuadrado, que es justamente esta expresión que está acá, ¿lo ven? Luego sacamos factor común 1 entre n y esta sumatoria la distribuimos entre estos elementos que está aquí, de manera que entonces esta sumatoria se convierte en la sumatoria de todos los x sub i al cuadrado, menos 2 veces la sumatoria de los x sub i por x barra, más la sumatoria de las x barra al cuadrado. Pero noten algo, en la segunda sumatoria x barra ya es un número, es una constante, sale de la sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que tienes entonces en consecuencia? 2 por x barra por la sumatoria de solamente los x sub i. ¿Y qué viene siendo la sumatoria de los x sub i? Nuevamente x barra. ¿Y aquí qué tienes? Aquí qué tienes? Tienes la sumatoria de las x barra al cuadrado. Pero esa x barra al cuadrado, ¿qué viene siendo? Cuando sacas esto como constante, tienes simplemente x barra por la sumatoria de 1 a n. La sumatoria de 1 a n que viene siendo n por x barra al cuadrado. O sea, bueno, fíjate que aquí tienes ya el desarrollo o el resultado de cada sumatoria por separado. Esto viene siendo entonces x sub i al cuadrado, vendría siendo n. Bueno, si tú agarras y despejas acá, esto sería la sumatoria de, a ver, fíjate,
¿Esto qué viene siendo? Si tú agarras esta n y la pasas para acá, automáticamente es x cuadrado barra, ¿ok? O el promedio de los valores de x todos elevados al cuadrado. Eso es lo que eso representa, ¿ok? Es como que se agarran los cuadrados de x y los promedios. El promedio de los cuadrados de x, ¿ok? Pero como aquí solamente está este valor, entonces esto significa que lo que tú estás representando es simplemente el n multiplicando al x barra de los cuadrados de x, ¿ok? Entonces esto representa esto. Esto que está aquí representa esto y esto que está aquí representa esto. Sustituyes aquí todo esto dentro del paréntesis y como por fuera tienes 1 entre n, se te cancelan las n que están acá. Y por lo tanto, ¿qué te queda? 2x, a ver, tendrías x cuadrado barra menos 2x barra cuadrado más x barra cuadrado. X barra cuadrado menos 2x barra cuadrado te da menos x barra cuadrado. Esa es pues la demostración del ejemplo 1. Con base a esta demostración es que después nosotros tenemos una segunda forma de poder calcular varianzas. Esta es con todos y cada uno de los datos, es decir, haciendo esto por Excel. ¿Ok? Con 20 datos es práctico, pero si de repente ustedes trabajan esto a mano, se puede hacer engorroso. En un examen parcial clásico en prepandemia, antes de la pandemia, oye, hacer esto a mano es doloroso, ¿ok? Porque es fácil equivocarse con algún punto, alguna coma, alguna suma, etc. Imagínense si hacen esto para 500 datos, como era el caso de este problema. Se trabajaba con 500 datos. Entonces hay otra opción. La otra opción es, en vez de calcularlo esto directamente por la fórmula clásica, es a través de esta demostración. Es calculando previamente la media y elevándola al cuadrado y después restándosela al promedio de los x cuadrados. ¿Ok? Ahora bien, hay otra forma también de hallar tanto. Ya sabemos que para hallar la media, el x barra, tenemos dos formas de hacerlo. Con todos los datos o con las clases y frecuencias de clases. ¿Ok? Lo mismo pasa con el x cuadrado. El x cuadrado, nosotros podemos, el x cuadrado y el x cuadrado barra también lo podemos hallar de esa forma. Más adelante en la guía se les muestra, aquí en el ejemplo, este ejemplo que está aquí, esto es cuando estamos trabajando con centros de clase. Esto que está aquí vendría siendo ¿qué cosa? El x cuadrado barra, donde entonces a las clases se les eleva al cuadrado, se multiplica por sus frecuencias correspondientes. ¿Y esto qué vendría siendo? ¿Qué vendría siendo? X barra, pero en función de las clases y las frecuencias. Esta sería la media aritmética, pero de los datos distribuidos por clase. Y esta sería la media aritmética de los cuadrados de X, pero en función de qué cosa? De los centros de clases elevado al cuadrado de las frecuencias. Calculas este, le sacas el cuadrado a esto, diferencia, y tienes una aproximación de la varianza. ¿Ok? Esto es cuando, por supuesto, los datos son continuos. ¿De acuerdo? Eso es pues la forma como se calcularían las varianzas y por ende las desviaciones típicas. A esto después le sacas la raíz cuadrada y tienes una estimación de las desviaciones, de la desviación típica de la muestra. Andrea, ¿estás allí? ¿Me seguiste la explicación? Sí. Quedaste todavía igual, ¿verdad? ¿O estás un poquito menos dudosa? Un poquito menos dudoso. Un poquito menos dudosa. Yo me imaginé, porque esto puede resultar un poquito abstracto. Bueno, simplemente, esto se resuelve simplemente. Yo mi consejo para los que de repente tengan dudas con esto es que jueguen un poquito con Excel. Con Excel de repente ustedes tienen la oportunidad de ampliar un poco más la imagen del trabajo de esto. ¿Ok? Ojo, no quiere decir que en los parciales van a trabajar con Excel. ¿Ok? Excel es simplemente como para de alguna forma ampliar un poco la imagen. Salirse un poco de lo que es la abstracción del PDF a, por ejemplo, oye, déjame ver los datos en vivo, pues, y jugar con ellos, manipularlos y ver más o menos a qué cosas yo llego. ¿Ok? ¿Qué les recomiendo? Hagan este análisis, todo esto, calculen estas desviaciones y todo esto con los centros de clase, los centros de clase al cuadrado, las X barras, las X cuadrado barra y todo eso, y hagan ese estudio, por ejemplo, ¿con qué cosa? Con el problema de los bombillos. ¿Recuerdan el problema de los bombillos? El 1.4. Bueno, hagan esto, llévenlo a Excel y manualmente en Excel hagan todo este análisis. Calculen las medias por las fórmulas clásicas.
hagan la distribución por clases, calcúlenlo por las distribuciones de clases y calculen todo ese tipo de cosas para que vean entonces las relaciones. Y después imagínense cómo sería si estuviesen trabajando con 500 datos o con 40 datos. Y se van a dar cuenta que es conveniente trabajarlo con los centros de clase y con las frecuencias que con los datos puros. Porque con los datos puros se hace engorroso. A menos que usted trabaje con una con un programa como un SPS o con R, que es otro programa, un software libre que es bastante bueno, o con el mismo Excel que les facilite este tipo de cálculo. Pero ojo, en el parcial ustedes no van a trabajar con esta herramienta, tienen que hacerlo a manopla. ¿Ok? 254. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna reflexión final? ¿Estamos claros entonces con esto? A ver. Bueno, chévere. Bueno, creo que nos podemos entonces ya despedir por el día de hoy. Nos vemos entonces el viernes a la 1, viernes a las 11, perdón, viernes a las 11. Bueno, en las próximas horas, más tardar mañana, estaré subiendo entonces el video de las videoconferencias. El viernes vamos a ver entonces probabilidades, ¿ok? Vamos a tratar de sacarle provecho el viernes al tema de probabilidades, que ya nos estamos retrasando. Hoy teníamos que haber arrancado ese tema, pero bueno, ahí vemos cómo nos emparejamos. Feliz tarde para todos, cuídense mucho, ¿ok? Nos vemos.